Recordando a Gurdjieff, libro primero, capítulo 22. Al finalizar el verano, muchos de los americanos se dispusieron a marcharse del Prure, probablemente para no volver. Se les había permitido quedarse a pesar de que la escuela había sido reorganizada, pero no se esperaba que volviesen al año siguiente. Para mi alivio, se había decidido nuevamente que no volveríamos a América ese año, y esperé la llegada del invierno ansiosamente, ya que el señor Gurdjieff no planeaba marcharse tampoco. Aparte de algunas ausencias ocasionales en las que se iba a París de negocios, había estado en el Fontainebleau de continuo. La salud de su mujer estaba empeorando constantemente, tal como lo predijo, y su muerte parecía inminente. Durante los meses en los que había estado confinada en su habitación, yo la había visto solo una vez, cuando fui para hacer un recado para el señor Gurdjieff. El cambio que vi en ella me conmocionó, me espantó. Estaba increíblemente delgada. Me miró con algo que se asemejaba a una sonrisa, e incluso ese pequeño esfuerzo pareció dejarla exhausta. Como los trabajos de jardinería y la mayor parte de los proyectos exteriores habían terminado, comenzamos a hacer los preparativos acostumbrados: secado de fruta y vegetales, preparar carne para almacenarla en grandes barriles en el sótano, partir leña para todas las estufas y chimeneas. Se cerraron algunos pisos durante el invierno e incluso algunos de los alumnos compartieron habitación a fin de ahorrar combustible. Con la disminución del número de alumnos, la mayor parte del trabajo se realizaba dentro de la casa, tal como el invierno anterior. La mayoría de los hombres eran requeridos en las tareas generales de mantener la casa, las cocinas, los establos y la conserjería. El único suceso que se perfilaba de manera seductora al terminar el otoño era la Navidad. Iba a ser mi primera Navidad en el Prure, estando el señor Gurdjieff también allí. Habíamos oído mucho sobre las elaboradas ceremonias navideñas. Había siempre dos celebraciones, una según el calendario inglés y la otra según el ruso, que eran 2 semanas más tarde. También se iban a celebrar 2 fiestas de Año Nuevo, además del cumpleaños de Gurdjieff, que era el primer día de enero, según uno de los calendarios o el otro. Al aproximarse las fechas comenzamos a hacer complicados preparativos. Se cocinaron varios dulces tradicionales y bollos y se guardaron. A todos los niños se les permitió ayudar a preparar los regalos para invitados, que eran normalmente bolsitas de dulces envueltas con atractivos papeles de colores que se colgaban del árbol de Navidad. El árbol era inmenso, lo cortamos en el bosque del Prure y fue instalado en el salón principal. Era tan grande que tocaba el techo, que era de gran altura. Un día o dos antes de Navidad, todos ayudamos a adornarlo, colgando regalos y poniendo cientos de velas. Se preparó un palo largo para poder apagar las velas que amenazasen a prender el árbol. Entrada la tarde de Nochebuena, cuando todos los preparativos habían terminado, se preparaba una fiesta después de la cual todos nos reuniríamos en el salón para distribuir los regalos en algún momento de la noche. Al comenzar a oscurecer, el señor Gurdjieff me llamó. Me habló de la Navidad. Me preguntó por otras Navidades anteriores en América y cómo me sentía en esa fiesta. Después de contestarle, me dijo que desgraciadamente era siempre necesario que alguien trabajase en las fiestas a fin de que los demás pudiesen pasarlo bien.
Mencionó a los que iban a trabajar en las cocinas, los camareros, que servían las mesas, los que fregarían, etc. Y dijo entonces que, por supuesto, alguien tendría que quedarse en la conserjería esa noche. Esperaba una llamada telefónica de larga distancia, y alguien tendría que estar allí para contestarla. Me había elegido porque sabía que podía confiar en mí. Además, yo hablaba inglés, francés y suficiente ruso como para poder hablar con cualquiera que llamase. Me quedé atónito. Casi no pude creer lo que estaba oyendo. Nunca había esperado con tal ansiedad una celebración como esta. Él vio la desilusión en mi cara, por supuesto. Pero dijo simplemente que aunque no pudiese participar en la fiesta esa noche, recibiría mis regalos al día siguiente. Obviamente no había forma de librarme de aquella tarea y me fui apesadumbrado. Cené temprano en la cocina y después relevé al conserje del día. Normalmente no había nadie de conserje por la noche. Una familia rusa vivía en el piso superior del edificio y se ocupaba de contestar el teléfono y de abrir la puerta en las pocas ocasiones en las que era necesario. Había nevado el día anterior y el patio delantero, que estaba entre la conserjería y el edificio principal, estaba cubierto de nieve que relucía y brillaba con el reflejo de la luz de las lámparas del gran corredor y del salón principal, que daban ambos al patio. Estaba oscuro cuando me presenté y me quedé sentado en la pequeña conserjería, malhumorado y lleno de compasión por mí mismo, mientras miraba las luces de la casa. No había actividad allí, todos los alumnos estarían a punto de entrar a cenar. Pareció un tiempo interminable hasta que comencé a ver entrar gente al gran salón. Alguien comenzó a encender las velas del árbol y no pude aguantarme más. Dejé la puerta de la conserjería abierta y me acerqué a la casa cuanto pude, estando hasta cierto punto seguro de que podría oír el teléfono si sonaba. Hacía mucho frío y además no estaba seguro de hasta dónde sería capaz de oír el teléfono. De vez en cuando, mientras encendían el árbol, me volvía corriendo a la conserjería a calentarme y me quedaba mirando el teléfono con enojo. Rezaba para que sonase y así poder reunirme con los demás. Pero se quedó allí, silencioso. Cuando comenzó el reparto de regalos, comenzando por los niños más pequeños, no pude controlarme y, olvidando mis responsabilidades, fui derecho hacia las ventanas del salón principal. No había estado allí más de un minuto cuando Gurdjieff me vio, se levantó y cruzó el salón. Me alejé de la ventana y fui directamente a la entrada del castillo, como si me hubiese llamado, en vez de volver a la conserjería. Llegamos a la puerta casi al mismo tiempo y nos quedamos por un momento allí mirándonos a través de la puerta de cristal. Entonces la abrió con un movimiento repentino y brusco. ¿Por qué no estás en la conserjería? ¿Por qué estás tú aquí?, preguntó con enfado. Medio lloroso, protesté por tener que estar de turno mientras todos los demás estaban celebrando la Nochebuena, pero él me interrumpió. Te digo que hagas esto por mí y tú no lo haces. Es imposible oír el teléfono desde aquí. Quizás suena ahora y tú estás aquí y no lo oyes. ¡Vuelve! No había levantado la voz, pero no había duda de que estaba muy enfadado conmigo. Volví a la conserjería, herido y desbordando autocompasión, decidido a no abandonar mi puesto otra vez por ningún motivo. A medianoche, la familia que vivía en el piso superior volvió y pude irme. Volví a mi habitación mientras aborrecía a Gurdjieff y al Prioré. Y para entonces me sentía casi orgulloso de mi sacrificio, entre comillas, por él.
Prometí no mencionar aquella noche a nadie. También que Navidad ya jamás significaría nada para mí. Esperaba, no obstante, que se hiciese algo por mí al día siguiente, que Gurdjieff me lo explicase, o que se acercase de alguna forma. Todavía me gustaba pensar que yo era como un favorito a causa de mi trabajo en sus habitaciones, mi posición especial. Al día siguiente, para mi disgusto, fui asignado a la cocina, pues necesitaban ayuda extraordinaria. Tendría tiempo suficiente para limpiar sus habitaciones y podría llevarle café cuando lo pidiese. Le vi varias veces brevemente durante el día, pero siempre con otra gente y no hizo alusión alguna a la noche anterior. En algún momento de la tarde, alguien que dijo venir de parte de Gurdjieff me dio unos regalos navideños, unas cosillas y un ejemplar de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Y ese fue el fin de la Navidad, aparte de la interminable tarea de servir la cena para todos los alumnos y varios huéspedes. Como no fui el único camarero, esta vez no pude sentir que había sido escogido una vez más ni castigado como ocurrió la noche anterior. Aunque Gurdjieff nunca mencionó esa noche, marcó un cambio en mi relación con él. Ya no me habló más como si fuese un niño, y se terminaron mis lecciones particulares. Gurdjieff no dijo nada al respecto y no me atreví a sacar el tema de las lecciones. Aunque no hubo llamadas telefónicas de ninguna clase en la Nochebuena, tuve la sospecha de que bien pudo haber alguna durante uno de los periodos en que abandoné la conserjería, y ello pesó sobre mi conciencia. Aunque no hubiese habido llamada alguna, supe que había fallado en la tarea que se me había encomendado, y no lo pude olvidar durante mucho tiempo. Continuará.